Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este canal. Bien, pues en esta ocasión vamos a hacer un demostrativo sobre una grabadora de voz digital de la marca Sony. El modelo que le corresponde es el ICD-BX112 con capacidad de 2 gigabytes. Es una grabadora de voz digital que también cuenta con sistema de grabación activado por voz. Esta grabadora digital nos va a poder efectuar grabaciones hasta más de 534 horas en su velocidad o en su calidad, mejor dicho, más económica, que es la LP Long Play, y nos va a ofrecer más de 20 horas de grabación, 22.5 si no me equivoco, en lo que es calidad en la más alta, que es la Super High Quality. Ese es el rendimiento que nos va a dar. En cuanto a las pilas, utiliza dos pilas AAA, que al final se las vamos a mostrar, igual donde está inscrito el modelo y también el número de serie. Las pilas, siendo nuevas, nos va a permitir ofrecer, o bueno, nos van a rendir un máximo de 55 horas funcionando, siempre y cuando sean pilas nuevas, según los datos del fabricante. Ok, esto es lo que nos indica. Y también les comento que el formato de grabación de este dispositivo es en archivos MP3. Sin embargo, un problema que yo creo que no lo pensaron bien en este dispositivo, o no sé por qué no lo hicieron. Si es que maneja MP3, no tiene salida a lo que es USB o tarjeta de memoria, no tiene ninguno de ellos. Sin embargo, contiene lo que es la salida de micrófono, entrada de audífonos de 3.5 milímetros, con el cual vamos a poder extraer el audio, pero solamente sería vía micrófono. Vamos a mostrarlo. Estas son las conexiones que les mencionaba. Vamos a verlo de esta forma. Ok, lo que es para audífonos y micrófono externo. Entonces aquí está el micrófono integrado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser conectar un cable y conectarlo a lo que es la computadora, a la línea de entrada hacia la computadora. Entonces es la única forma en la cual podremos capturar los audios que se han grabado con este dispositivo. Ok, la condición estética y física de este equipo pues está bien, tiene signos de uso normal para un equipo de este tipo. No está quebrado, no nada, solamente el display, como lo pueden observar. Y pues todo está funcionando perfectamente. Tiene muy buena calidad, lo que es calidad de audio. Tiene un audio bastante claro, una calidad de micrófono muy sensible. Está muy suave esta grabadora digital, ¿ok? También quiero mencionarles que lo que es la calidad o el rango de bits que maneja es de 8, desde 8.8 kbps, kilobits por segundo, hasta 192 kilobits por segundo, ¿ok? Eso es el rango de bits que maneja, ¿ok? En formato MP3. Entonces este video va a ser con la intención de mostrarles que el equipo pues sí está funcionando bien, y vamos a capturar audio de las dos maneras, con el sistema de voz activado y también manualmente. Asimismo quiero comentarles que tiene 5 folders en los cuales vamos a poder grabar pues los archivos que ustedes deseen de audio. Ok, es un equipo pues muy práctico. Ok, ahí está más o menos para que se den una idea las dimensiones. Y bueno, antes de iniciar, ok, aquí dice IC Recorder, Integrated Circuit Recorder. Ok, entonces muchas veces me he encontrado con casos de personas que dicen, oye, ya le puse las pilas, todo, pero no prende, no prende. O sea, ¿qué onda, no? Porque no está prendiendo. Mira, por ejemplo, ahí está. Entonces aparece esta leyenda que es el hold. Entonces, para poder que la grabadora de voz prenda, necesitas estar switch al lado opuesto donde dice la flecha. Ok, ahí está desactivado el hold. Entonces ya
ya vamos a poder manipular. Ok, esto que aparece inicialmente es para ajustar lo que es la fecha, lo cual me lo voy a saltar solamente presionando stop. Ok, y ahí está. Ahorita van a ver que en el display me aparece lo que es el 4 de 4, quiere decir que he grabado 4 archivos previo a este video. Lo hice intencional para hacer un borrado general. Y también les voy a mostrar que aquí el icono de la batería está a la mitad de capacidad. Está la calidad de audio super high quality, que es la máxima, la mejor calidad. Y la sensibilidad del micrófono, si alcanzan a ver el icono del micrófono, es alta. Ok, asimismo estamos en el folder A. Y pues bueno, son 4 archivos que tenemos grabado en ese folder. Para poder cambiar de folder vamos a usar la tecla de menú. Ahí está, 0 de 0, el folder C, D y L. Ok, entonces vamos a regresar a la. El funcionamiento es muy fácil de este equipo. Ok, aquí tenemos al otro lado los controles de volumen, de borrado, y también una función que es en cuanto se acaba pues un archivo, o sí, una carpeta que le sigue con la otra. Entonces vamos a hacer una grabación. En este momento no está activado el sensor de voz, no está activado, entonces vamos a hacer solamente lo que es una grabación, una quinta grabación, para personas que tengan una idea. La distancia a la cual yo estoy de retirado de este dispositivo es aproximadamente unos 50 centímetros aproximadamente. Estoy de retirado, más o menos. Ok, no, sí, son unos entre 45 y 50 centímetros aproximadamente. Ok, entonces vamos a presionar lo que es el botón de rec. Vamos a darle aquí en volumen, espérenme, vamos a darle volumen 26. Ok, 27. Ok, vamos a hacer una grabación. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba en dispositivo digital Sony, modelo ICD-BX112 de 2 GB con sensor de voz eh, para grabar automáticamente. Ok, finalizando a partir de ahora. Ahí está, vamos a escucharlo. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba en dispositivo digital Sony, modelo ICD-BX112 de 2 GB con sensor de voz para grabar automáticamente. Ok, finalizando a partir de ahora. Ok, si se fijan, la calidad, la nitidez del archivo de audio es bastante buena, es excelente. Ok, a mi gusto es óptima, se escucha perfectamente y estoy aproximadamente unos 50 centímetros de retirado del dispositivo. Y como pueden darse cuenta, pues tiene el sensor de micrófono, o el nivel de rango de sensibilidad pues alto. No lo he calado exactamente lo que es el rango bajo, pero igual podríamos hacer una prueba. Ok, vamos a entrar a lo que es menú para poder cambiar lo que es la calidad de las grabaciones. Les voy a decir cómo vamos a hacer. Vamos a entrar, vamos a dejar presionado el botón de menú. Ok, hasta que nos aparece esto, lo que dice modo. Damos enter. Ok, ya empieza a parpadear. Podemos cambiar con las flechas laterales la calidad LP, la calidad LP, que es la long play, la standard play, y lo que es la alta calidad HQ, y la más alta, la mejor calidad, que es la super high quality. Entonces es donde la tenemos ahorita. Ya para seleccionar es enter, ahí se queda. Ok, igual otra vez damos enter y podemos seleccionar LP, ahí se queda LP. Ok, entonces igual otra vez enter y lo voy a dejar en la calidad que estaba, la super high quality. Ok, para borrar todos los archivos vamos a desplegarnos con las laterales. Un atajo es darle a la izquierda,
que hace exactamente aquí para borrar todos los archivos de un solo golpe. Le vas a dar enter. Ok, te advierte que lo vas a borrar. Enter. A ver, vamos a ver si lo hice bien. Ahí está, no data. Ok, no hay nada que borrar. Vamos a salirnos dándole stop. Y ahí está. Estamos en el folder A y estamos 0 en ceros. Ok, ya no aparece el 4 o el 5 de 5, ya no aparece. Entonces vamos a ir otra vez a menú. Y ahora lo que voy a cambiar es el rango de sensibilidad del micrófono. Ahí aparece el icono. Está una H que es high. Ahí está sensibilidad. Vamos a darle enter. Vamos a darle una de las laterales, low y high. Low. Ok, vamos a darle enter. A ver qué tal. Salimos. Vamos a grabar lo que es en la mejor calidad, pero con sensibilidad baja. Ok, folder A. Igual vamos a cambiar de folder para que vean. Vamos al C y me parece ok, sí, al C vamos a ir. Al cabo la sensibilidad se queda en baja para cualquier folder. Ok, no importa en qué folder vayas a grabar. Entonces vamos a darle rec manualmente. Segunda prueba de grabación con sensibilidad de micrófono baja en dispositivo de grabador de voz digital Sony, capacidad 2 GB. Segunda prueba. Escuchamos. Segunda prueba de grabación con sensibilidad de micrófono baja en dispositivo de grabador de voz digital Sony, capacidad 2 GB. Segunda prueba. Ok. Si se fijan, ya salió con un volumen más bajito. De hecho no se escucha tan claro como la primera. Vamos a volver a cambiar aquí la sensibilidad para que haya un cambio. A ver, vamos a ir para la derecha. Sensibilidad, enter. Vamos a darle el que esté en el H. Enter otra vez. Se queda así. Y ahora vamos a grabar un segundo clip. Cuarta grabación, sensibilidad alta, dispositivo grabador de voz digital Sony de 2 GB. Es la cuarta prueba, sensibilidad alta en folder C. Finalizando a partir de ahora. Okay. Entonces recuerden. Cuarta grabación, sensibilidad alta, igual, dispositivo grabador de voz digital Sony de 2 GB. Es la cuarta prueba, sensibilidad alta en folder. Vamos a ir al folder 1, digo al archivo 1. Segunda prueba de grabación con sensibilidad, esta sensibilidad de baja. Micrófono baja en dispositivo de grabador de voz digital Sony. Sensibilidad alta. Cuarta grabación, sensibilidad alta, dispositivo grabador de voz digital. Ok, ahí se dan cuenta, es una diferencia abismal entre una sensibilidad y la otra. Entonces eso está más que claro. Ok, vamos a ir por ejemplo al folder A, que están ceros, es donde iniciamos. Vamos a grabar un archivo aquí, pero solamente vamos a usar el sensor de voz. Entramos a menú hasta que nos aparezca modo sensibilidad. Ok, este es el sensor de voz, está desactivado. Voice Voice Operated Recording. Ok, vamos a darle enter y aquí le vamos a dar la lateral. Ahí está activado. Otra vez enter. Salimos con el stop y bueno, a ver, esta función del 32321 cuando hablo detecta mi voz, cuando no escucha nada se queda en pausa.
Ahí como moví el dedo está en sensibilidad máxima, entonces cualquier frecuencia, ruidito lo detecta al máximo y comienza a grabar, ok, así. Hola, hola, hola. Finalizamos y lo vamos a escuchar. 3-2-3-2-1-3-2-1. Cuando hablo detecta mi voz, cuando no escucha nada se queda en pausa. Ahí como moví el dedo está en sensibilidad máxima, entonces cualquier frecuencia, ruidito lo detecta al máximo y comienza a grabar, ok, así. Hola, hola, hola. Ok, vamos a borrar individualmente este archivo con el botón Erase. Esto es para borrar archivo por archivo. Ok, lo dejamos presionado un momento. Ahí está. Otra vez, Erase. Ahí está, ok. Para borrar individualmente cada archivo necesitas dejarlo presionado como por 3 segundos aproximadamente. Te va a aparecer Erase, le das un solo pique después y ya con eso ya lo borra, ok. 0 archivos en el folder A. Vamos al folder, estamos en C con 2 archivos igual, ok, un toque. Igual antes de borrar te permite escuchar qué es lo que vas a borrar, okay. Segunda prueba de grabación. Un toque y quedan ceros, ok. Igual menú, ok, menú, dejarlo presionado. Para entrar al menú general, dejarlo presionado hasta que te aparezca mode, modalidad. Vamos a desactivar lo que es el sensor de voz. Bajamos en off, enter, está desactivado. Salimos y lo dejamos como estaba todo, sensibilidad alta, mejor calidad o calidad superior, y bueno, y ya se nos está acabando la pila de esto, ok. Vamos a apagar el dispositivo. Para poderlo apagar necesitas regresarlo en el sentido que indica la flecha. Ahí está activado el hold y solito se va a apagar. Ahí está, off, ok, ahí está, apagado. El modelo en la parte posterior, ahí se ve el modelo, ok. Y bueno, lo que es las pilas, echarle un vistazo, ok. Ya estas pilas ya hemos probado otros equipos igual de grabadores de voz digitales, entonces ya están agotadas, ok. Aquí está el compartimiento de pilas, que la verdad es óptimo, y lo que es el número de serie que corresponde con el de la publicación. Lo que ves exactamente es lo que vas a recibir, okay, terminación 906. Y bueno, de esta manera hemos comprobado que este dispositivo está funcionando perfectamente, cumple con todas sus funciones, está en muy buenas condiciones generales, la verdad, signos de uso no, totalmente normales, y lo mejor de todo es que ha pasado la prueba de funcionamiento, ¿okay? Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, comentar, y pues bueno, quédense al pendiente de futuras videos que vamos a estar subiendo, ok. Muchas gracias, saludos, que estén muy bien, hasta luego.